Muy bien, nuevamente con ustedes. Vamos a ver ahora el módulo número 3 de la unidad número 1, módulo final. Terminamos aquí con este módulo. Y vamos a comenzar, como siempre, compartiendo la pantalla y cerrando el video. Y aquí estamos. Bien, módulo número 3 de la unidad número 1. Las leyes provinciales. Hablamos en principio de la Constitución Nacional y las leyes nacionales, que son del ámbito de todo el país. Vamos a ver ahora, en particular, cada provincia, cómo funciona en forma muy similar a la de nación la promulgación de las leyes. Lo que vamos a hablar ahora también sirve y vale, haremos el paralelismo en un momento, entre las formas de promulgación de leyes a nivel nacional y provincial. Este sistema de leyes que vamos a ver posteriormente, que son reglamentadas por decretos, tiene la siguiente característica en términos generales. La Constitución Nacional define reglas generales. Las constituciones provinciales también lo hacen para el ámbito de la provincia. A su vez, debajo de las constituciones están las leyes nacionales y provinciales. Y vamos a ver a continuación que debajo de eso están los decretos reglamentarios. Para cambiar una constitución, hace falta, la Constitución Nacional, por ejemplo, hace falta convocar a todos los representantes de todas las provincias. O sea, hacer elecciones de constituyentes en cada una de las provincias. Todas las provincias mandan su representante, con lo cual el modificar la Constitución Nacional, más allá de otros mecanismos jurídicos que son complejos, requiere de un movimiento muy importante. Entonces, la Constitución no puede darse el lujo de tener establecido características que cambien con el tiempo o características que deban ser modificadas muy seguido. Entonces, genera y da prohibiciones y derechos genéricos para que después, a través de las leyes nacionales, para lo cual solo hace falta convocar a los diputados y los senadores nacionales, que ya cumplen funciones permanentemente, para que ellos elaboren las leyes que luego el Poder Ejecutivo acepta y promulga. El Poder Ejecutivo también puede vetar las leyes. Pero en términos generales, las leyes son tratadas por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, son presentadas al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para aprobarla y publicarla en el Boletín Oficial. Una vez publicada en el Boletín Oficial, todas las leyes son de cumplimiento obligatorio, como ya habíamos dicho. Bien, entonces, es muy difícil convocar a una modificación de la Constitución. Es más fácil hacerlo con las leyes nacionales y con las leyes provinciales. En la provincia, la mecánica es exactamente la misma. Modificar la Constitución provincial es mucho más engorroso y costoso y demanda más tiempo que hacerlo a través de las leyes. Entonces, la Constitución provincial tiene definiciones genéricas y a través de las leyes provinciales, con el mismo mecanismo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, las leyes pueden iniciarse, o los proyectos de ley pueden iniciarse en cualquiera de las dos cámaras, son tratadas en una cámara, pasan por 3 comisiones internas que hacen al tema de que se trate, se aprueban en una de las cámaras, pasa a la siguiente, en la siguiente ocurre lo mismo, se estudia, se analiza, se pasa por 3 o más comisiones que hacen la evaluación de las características, si está bien, aportan, agregan,
se aprueban en las dos cámaras, el mecanismo es un poco más complejo, pero se aprueban en las dos cámaras y eso pasa al Poder Ejecutivo Provincial para que el Poder Ejecutivo Provincial o la vete y se descarta, o la promulgue, se publica en Boletín Oficial y se hace efectiva a partir de que está publicada en Boletín Oficial. Vamos a ver ahora que también las leyes nacionales y provinciales no son totalmente específicas y no definen cuestiones que haya que cambiar muy seguido. Porque este mecanismo, que es más sencillo que el constitucional, tampoco es tan sencillo. Hay dos cámaras, hay diputados, hay senadores, pasa por 3 comisiones. Entonces, se define la ley con todas las características y luego, a través de decretos reglamentarios de esa ley, el gobernador en forma directa aprueba estos decretos. Seguimos haciendo alguna aclaración. El decreto reglamentario de una ley, en términos generales, surge a partir de los ministerios. O sea, la Constitución establece normas generales y básicamente lo único que hay que ver cuando se define una ley, si es o no constitucional. Fíjense ustedes que hemos escuchado muchas veces que una ley es inconstitucional y lo asimilamos como que no cumple con alguna característica, y es lo que yo he venido hablando desde que empezamos con el tema de la Constitución. Cuando alguna ley se opone o no respeta los dichos constitucionales, no puede ser aprobada, porque está en contra de la Constitución. Y una ley no puede estar en contra de la Constitución. Una ley nacional no puede estar en contra de la Constitución. Una ley provincial no puede estar en contra de la Constitución provincial y mucho menos en contra de una ley nacional o de la Constitución nacional. Entonces, cuando una ley es promulgada, con posterioridad se elaboran los decretos reglamentarios. Casi nunca las leyes son aplicables por sí mismas. Si bien hay leyes que son autosuficientes, existe la ley y con lo que dice la ley alcanza para ser aplicado. En general lo que ocurre es que la ley define, un poco, creo que en otro módulo yo he hecho un ejemplo con el tema de una habilitación de un comercio, bueno, es obligatorio estar habilitado, las características de cómo estar habilitado surgen, si la ley lo dice, surgen en el decreto reglamentario. Hay leyes muy cortas, como la ley de habilitación de laboratorios en la provincia de Buenos Aires, que tiene solamente 3 artículos, muy cortos. Uno de ellos define la habilitación de laboratorios bromatológicos e industriales. Esa ley define, entre otras cosas, que los laboratorios bromatológicos e industriales deben estar separados de toda otra actividad. Significa que no puede haber un laboratorio que haga análisis industriales y de alimentos en el mismo ámbito, o que ninguno de estos pueda estar en otro ámbito. No puede haber una fábrica de alimentos y en el mismo ámbito tener un laboratorio de análisis industriales. Los laboratorios, la ley lo dice, son 3 artículos, deben estar separados. Pero dice nada más que esto. Luego, esa ley está reglamentada por un decreto. La ley, esta de habilitación es la 11.634 de la provincia de Buenos Aires, y hay un decreto reglamentario que tiene 14 artículos. La ley tenía 3, el decreto reglamentario tiene 14, y a su vez tiene 2 anexos que definen exactamente todas las características que tienen que tener, todos los requisitos que debe cumplir
un laboratorio para ser habilitado. También puede ocurrir que una ley tenga más de un decreto reglamentario. Y puede ocurrir, es el caso de la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo, específicamente la ley con la que ustedes van a trabajar todos los días, que se inició en el año 72, tuvo su decreto reglamentario en el año 79, 1979, el decreto 351, el cual, ese decreto reglamentario 351, se ha ido modificando con la aparición de otros decretos que modificaron parte del 351. En definitiva, la ley 19.587 tiene varios decretos reglamentarios. Entonces, una misma ley puede tener varios decretos reglamentarios sobre cada uno un tema específico. Todo esto se hace para ganar efectividad, para ser más ágiles en la resolución de cosas aplicables, en donde la norma general define una forma de trabajo, que sería la Constitución, la ley establece características más precisas, el decreto reglamentario define qué se debe cumplir en particular, cómo se debe llevar adelante, por ejemplo, las habilitaciones o el tema de qué se trate, y a su vez, vamos a ver, aquí tenemos varios decretos reglamentarios. Cada uno de estos decretos reglamentarios está definido o está referido a una ley. Como dijimos, una ley puede tener varios decretos reglamentarios, pero un decreto reglamentario es de una sola ley. En este caso particular, simplemente decretos provinciales relacionados con el tema de la pandemia, para el agro, tenemos los decretos reglamentarios del organismo provincial para el desarrollo sustentable, ahí tenemos decretos reglamentarios de Río Gallegos. Cada provincia, para sus leyes, establece estos decretos reglamentarios. Insisto en que estos decretos reglamentarios los promulga directamente el gobernador, el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la información o las necesidades, no solo de los ministerios, sino de algunos otros entes gubernamentales sustentados por leyes que requieren una modificación porque cambió, por ejemplo, las condiciones generales. Entonces un decreto reglamentario que quedó obsoleto, se genera una modificación del anterior, se lo reemplaza totalmente. Entonces el decreto dirá, se deroga el decreto reglamentario número tal de la ley tal y entra en vigencia este nuevo decreto. O podrá decir, como es el caso de la ley 19.587 y algunos decretos reglamentarios, se modifica el artículo 7 del decreto reglamentario de 351, el cual quedará definido de la siguiente manera. Y es un nuevo decreto que modifica algunos artículos del decreto anterior. Muy bien. ¿Cómo debemos nombrar a las leyes? Fíjense ustedes que hablamos. Constitución, leyes nacionales, leyes provinciales, todas tienen una numeración. Entonces, si yo digo la ley 17.014, uno va a estar 2 días buscando cuál es la 17.014 o de qué tema se trata. También los decretos reglamentarios se tienen que definir de alguna manera que sea unívoco, que haya una sola forma de que un nombre corresponda a un decreto. Entonces, con las leyes, la forma de nombrarla es la siguiente. Si es una ley nacional, es la Ley Nacional 1340. Si es una ley provincial, será Ley de la Provincia de Santa Fe, número
680. O ley número 680 de la provincia de Santa Fe. Fíjense ustedes que aquí no aparece lo que en los decretos reglamentarios vamos a ver que sí, la barra con el año de promulgación. No aparece Ley Nacional número 1340 del año 1980. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque las leyes tienen numeración correlativa de la primera, 01, hasta el número de la última. Entonces, cuando uno habla de la Ley Nacional 1340, esto es independiente del año en que fue promulgada, porque no hay más que una sola Ley 1340. Lo mismo ocurre en las provincias. ¿Cómo se deben nombrar los decretos reglamentarios? Y aquí, fíjense ustedes, decreto reglamentario número, estos números son inventados, ¿no? Número 130/98. ¿Qué queremos decir? Que este número de decreto de 130 fue promulgado en el año 98, que corresponde a la ley 1320 y que es de la provincia de Buenos Aires. Estos tres datos son fundamentales para poder ubicarlo. Nosotros decimos, en la provincia de Buenos Aires, la ley 1320, no me importa en qué año se promulgó, porque es correlativa, hay una sola ley 1320, y el decreto reglamentario es el 130 del año 98, porque puede haber otro decreto reglamentario 130 en otro año, en el 90, en el 85, que puede ser reglamentario de otra ley, siempre de la provincia de Buenos Aires, pero puede ser reglamentario de otra ley, ocurre. Entonces, los decretos reglamentarios deben ser nombrados con el número, indicando el año, puede ser la barra 98 o guión 1998, definir a qué ley reglamenta y de qué provincia se trata. Bien, pasemos ahora a ver un poquito de las resoluciones. Y aquí ponemos resoluciones ministeriales. La realidad es que hay otros organismos que pueden generar resoluciones. Las más comunes, las de, digamos, mayor importancia, son las resoluciones ministeriales que están en poder de gobierno por debajo de los tres poderes de la provincia o de la nación. Los ministerios emiten resoluciones. Estas resoluciones salen firmadas por el ministro. Entonces, esto también hace a la agilidad. En determinado momento hay una ley para aplicar que tiene un decreto reglamentario, pero hay que resolver la compra de un material para cumplir con lo que dice el decreto reglamentario de la ley. Eso no queda establecido. Las mecánicas para la compra de cosas no quedan establecidas, la forma administrativa no queda ni establecida en la ley, ni establecida en el decreto reglamentario. Entonces, son resoluciones ministeriales o de otros organismos, digo de otros organismos, porque una resolución para aquellos entes creados por ley puede ser emitida por los consejos directivos. Entonces, el consejo directivo resuelve que para este año las elecciones serán de determinada manera. Hay una ley que regula el ejercicio profesional, hay una ley que delega de la provincia en un consejo profesional, y el consejo profesional emite una resolución para definir cómo van a ser las elecciones. Las elecciones en ese consejo profesional. Ya vamos a ver el tema de consejos profesionales, pero para que tengan una idea que no es solo el ministerio o los ministerios lo que pueden emitir resoluciones. También existen las resoluciones municipales. Los entes municipales no emiten leyes. No puede un municipio sacar una ley municipal. Existe la ley municipal,
pero es provincial. En cada provincia hay una ley que regula el funcionamiento de todos los municipios. Y cada municipio también tiene atributos que le son propios, en el que no tiene que pedir permiso a la provincia. Por supuesto, no puede ir en contra ni de las leyes provinciales, ni de la Constitución provincial. Pero cada municipio tiene autonomía en todo un montón para el funcionamiento, en todo un montón de resoluciones que las toma a través del Consejo Deliberante. Consejo Deliberante de cada municipio es una especie de congreso que saca resoluciones. Después del Consejo Deliberante está integrado por los consejeros, que son en proporción de la cantidad de habitantes, pero puede haber un Consejo Deliberante con 20, 30 o 50 participantes, representantes de los distintos partidos políticos, que estudian un tema, sacan un visto considerando y resuelven. Resuelven regular sobre los bienes de dominio, resuelven regular sobre la circulación peatonal en una plaza. Esa resolución también pasa del Consejo Deliberante al intendente municipal, quien la aprueba, la publica en el boletín municipal. Aquí tenemos un ejemplo de boletín municipal. Se publica en el boletín municipal y ya es de aplicación en el municipio esa resolución sacada por el Consejo Deliberante. Vamos a ver ahora cómo deben nombrarse las resoluciones. Un caso, resolución municipal también, las resoluciones municipales también comienzan como las resoluciones ministeriales, comienzan todos los años desde el número 01 y finalizan el 31 de diciembre con el número al cual hayan llegado. Por eso es necesario ponerle el año, porque vamos a encontrar resolución ministerial o resolución municipal 02, 05, 50 todos los años. Entonces, si no sabemos de qué año, a qué año nos estamos refiriendo, no vamos a poder encontrar cuál es esa resolución. Esta resolución 27 del año 21, va a haber seguramente una resolución 27 en el año 20, en el año 1990, en el año 1980. Entonces, las resoluciones municipales, como las ministeriales y como los decretos reglamentarios, deben tener el año de promulgación. ¿Y por qué las leyes arrancaron del número 1 y son correlativas? ¿Y por qué los decretos y las resoluciones no lo son todos los años? Por una cuestión de practicidad. Leyes son pocas, mientras que decretos reglamentarios son muchos, y resoluciones muchísimos más. Entonces, fíjense ustedes que si en vez de todos los años terminar con el número 1580, es probable que resoluciones ministeriales fuéramos por el número 284.240. Entonces, por el hecho de que son muchas, se empieza el 1 de enero con el número 01 y se termina el 31 de diciembre con el número que se terminó. Y son todas las resoluciones de ese año. ¿Cómo se nombran? Resolución municipal número 27 del año 21, de la Municipalidad de Colón, de la provincia de Buenos Aires. En este caso se debe aclarar de la provincia de Buenos Aires, de la Municipalidad de Colón, porque existe otro distrito, Colón, en la provincia de Santa Fe. Si nosotros estamos en una provincia, como digo, en Colón, tenemos que aclarar que es Colón de la provincia de Buenos Aires o Colón de Santa Fe. Si hay un municipio cuyo nombre es unívoco, que no hay en otras provincias, uno podría decir resolución municipal número 27 del año 21 de la Municipalidad de Colón. Y hay una sola Municipalidad de Colón. En este caso, como en muchos otros, es necesario poner la provincia de que se trate para poder ubicar
la resolución de la cual estamos hablando. Bien, aquí hemos finalizado con la unidad número 1. Saben que tienen el material de lectura obligatorio y tienen además material de consulta, y les vamos a poner también material para que lean de conocimientos generales. En principio vamos a seguir avanzando con las otras unidades. Yo les agradezco la paciencia, espero haberles sido útil, y los despido hasta la próxima unidad.